donde he nacido yo. Es un jardín florido de mágico primor, un cielo siempre nítido le sirve de dosel, y dan arrullos plácidos las olas a sus pies cuando a sus playas llegó Colón. Exclamo lleno de admiración. Oh, 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 esta es la linda tierra que busco yo. Es Borinquen la hija del mar y el sol, 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 del mar y el sol. Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a la historia de los gallos de pelea de Puerto Rico. Y aquí tenemos dos gallos y sus colores particulares al lado de dos gallos muy conocidos por los puertorriqueños humanos. Que en paz descansen ambos. José Miguel Clas, oriundo de acá del pueblo de Manatí, famoso por Yo Soy el Gallo, tantas canciones que cantó en televisión, en la televisión puertorriqueña y en la radio, muy conocido por todos. Y aquellos que son salseros, pues recuerdan a Tito Rojas, de allá de Humacao, el gallo salsero, imagínate. Y aquí lo tenemos acá sonriente, ambos muy reconocidos por los fanáticos de la música puertorriqueña, de la música típica y de la música de salsa. Y escuchamos también la canción Nada es eterno en el mundo, que es uno de los himnos de prácticamente mucha gente que es fanática de la música de salsa, que es interpretada por Tito Rojas, el famoso, el gallo salsero puertorriqueño, y por especialmente los seguidores de la salsa, especialmente allá en Colombia, donde hay muchos salseros y son amantes a la música originaria de los salseros de Puerto Rico. Nada, hoy en pantalla pues tenemos dedicada esta pintura hermosa que esperamos sea del agrado de los puertorriqueños y de aquellos internacionales que tienen la oportunidad de ver esta oportunidad de verdad de ver mis pinturas. Yo la hago con mucho agrado, con mucho interés, para que la gente conozca mi país y conozca a la gente y las personalidades que se destacaron por alguna razón particular en la música, en el deporte, en la cultura, en la ciencia y en tantas cosas, que hay muchos puertorriqueños destacados, como pasa también con otros hermanos puertorriqueños que vienen a nuestra isla y son personas muy queridas por nuestro pueblo puertorriqueño. Y aquí tenemos el mar y ahí tenemos el mapa de Puerto Rico y Vieques y Culebra por aquí también. Estos son dos gallos que prácticamente son los colores que más abundan por ahí cuando nos vamos por la isla a pasear y vemos los gallitos por ahí. Y vamos a escuchar también una narrativa de la historia de los gallos en la historia de América, tanto en Puerto Rico como en otros países de Latinoamérica, donde hemos visto unos cambios, ¿verdad?, de políticas, y debido a no pagar impuestos en algunos lugares, otros por el maltrato a los animales lo consideran ¿verdad?, no ser un deporte. Nada, y como sabemos siempre va a haber opiniones positivas y negativas a favor de esta historia, pero sí sabemos que ya se han realizado miles o millones de peleas de gallos, y a veces las tenemos por ahí gratuitas, porque a veces los gallos, pues uno se levanta temprano en la mañana y escucha un gallo que le responde al otro, y no sé si aquí han podido escuchar
de vez en cuando un gallo que le contesta al otro y el otro le contesta al otro y así, para ver quién es el más que manda en el vecindario. Vamos a escuchar esa historia increíble sobre los gallos de Puerto Rico y también en el proceso de la historia de España y también en otros países como Costa Rica, lo que pasó allá y en otros lugares del Caribe y las relaciones con Estados Unidos sobre este asunto que es la historia de los gallos de pelea en Puerto Rico. Las peleas de gallos en Puerto Rico son un deporte ancestral, introducido por los españoles en el siglo XVI, convirtiéndose en una parte integral de la cultura y tradición criolla, con registros desde el siglo XVIII y reglamentación incluso antes de 1898, aunque fueron prohibidas por Estados Unidos tras la invasión, lo que las llevó a la clandestinidad y las fortaleció como símbolo de resistencia cultural y orgullo nacional, hasta su legalización como deporte nacional en 1933 y su actual estatus. Regulado, a pesar de amenazas federales. Los españoles trajeron los gallos y la tradición de las peleas de gallos a Puerto Rico durante la colonización. Para finales del siglo XVIII, el gobernador español Miguel de Muezas ya las regulaba con impuestos, y para 1790 había galleras en toda la isla, siendo la diversión principal de los campesinos. Se integraron profundamente en el folclore, inspirando poemas, canciones y décimas, y convirtiéndose en un símbolo de identidad y desafío para los oprimidos. Tras la invasión de Estados Unidos en 1898, el deporte fue prohibido por las autoridades, lo que llevó a su práctica clandestina. La clandestinidad fortaleció su rol como acto de resistencia cultural y afirmación de la identidad puertorriqueña frente a la opresión. Los criadores comenzaron a importar razas mejoradas de España y Cuba para mantener la moral de combate de los gallos. Ley de Gallos fue creada en 1933 por el legislador Rafael Martínez Nadal, conocido como el padre de la Ley de Gallos, lideró la lucha para legalizar el deporte, que fue declarado deporte nacional y legalizado en 1933. Las peleas de gallos se convirtieron en una industria importante, con muchas galleras construidas entre 1930 y 1970, especialmente en zonas rurales, y es regulado por la Comisión de Asuntos Gallísticos. Sigue siendo un deporte arraigado en la tradición, con símbolos como el gallo bravo en instituciones como la Universidad de Puerto Rico, UPR, y exgobernadores. Hoy hay un conflicto legal ya que enfrenta amenazas de prohibición por leyes federales en Estados Unidos, a pesar de su estatus cultural y económico en la isla, con intentos de mantenerlo vigente a través de resquicios legales. En Puerto Rico, la pelea de gallos es una de las tradiciones culturales más longevas desde su inserción en el siglo XVIII y una cuya práctica es mejor conocida en la isla. Para muchos es un deporte, para otros una tradición folclórica y otros lo consideran un maltrato hacia el animal. Sin embargo, dicha tradición recauda enormes cantidades de dinero al momento de realizarse dichos enfrentamientos. El gallo, desde su nacimiento, recibe múltiples atenciones por parte de su dueño, muy parecido al cuidado dado a un animal doméstico o mascota. Empero, estos animales, aunque apreciados, no son mascotas. Forman parte de una cultura económica y poseen una importante valorización como intercambio o bien como mercancía. El examen bibliográfico también sugiere que este animal es principalmente uno descrito y considerado como un símbolo de masculinidad, representando, por ejemplo, el duelo entre caballeros cuyo fin es demostrar su capacidad para el cuidado del animal y recibir a cambio honor y prestigio ante los espectadores de la batalla. Desde principios del siglo XX han surgido varias polémicas en cuanto a esta práctica, principalmente influenciada por la jurisdicción estadounidense que define esta práctica en términos negativos, claramente estableciendo una prohibición sobre la pelea de gallos. Este mecanismo legal no impidió que se realizaran de manera ilegal o clandestina. En parte, porque éstas eran y siguen siendo lucrativas y, por otro lado, porque la acción policíaca para detenerlas fue muy limitada. Es importante añadir que, para muchos puertorriqueños, mantener viva esta tradición significa mantener viva una identidad nacional que representa a un grupo extenso de personas, por lo que prohibir esta práctica significa condenar parte de la expresión cultural de una comunidad específica. Especialistas en varias disciplinas sugieren que la pelea de gallos es una práctica que puede alcanzar los 3000 años a partir del presente. Se conoce que, con toda probabilidad, fueron los fenicios quienes llevaron la práctica por tierras del litoral costero del Mediterráneo oriental y el norte de África y, eventualmente, a la península ibérica, en tierras de la hoy Málaga. Aunque en el mundo cultural romano será el momento en que la tradición occidental considera esta práctica como un deporte, lo cierto es que ya recibía igual consideración hace cerca de 2500 años antes del presente en otros lugares como la antigua Persépolis, las antiguas civilizaciones en el Valle del Indi en la India y en China. El examen bibliográfico ubica el origen de la pelea de gallos en el sudeste asiático, posiblemente asociado con la domesticación del antepasado silvestre del pollo y la gallina, eje. Faisán salvaje. Pueblos del noroeste de Asia comenzaron por adoptar esta práctica, puesto que estos animales peleaban con furia y gracia en el momento en que reclamaban su hembra y su territorio, lo que llevó a la formación de una nueva costumbre.
Según la idea de Wick, el gallo pelea por instinto. Si no existiera el deporte que conocemos como pelea de gallos, el gallo siempre pelearía con sus congéneres. 1991, las comunidades centroasiáticas indo-iraní conocen las peleas de gallos por medio de comunidades establecidas en los Himalaya y hacia el oeste en el Indicus afgano. Es desde estas tierras que se conoce su dispersión cultural, así como la observación adjudicada al gallo como un animal noble y venerable. Desde pueblos indoafganos, como los hazaras, hasta los antiguos hititas sirios coinciden en ofrecer una mirada al gallo con ojos de adoración. Atributo compartido también por los griegos y romanos, quienes utilizaron la figura del gallo como símbolo de representación a sus dioses. Otras culturas en el Levante y el Cáucaso utilizaron al gallo como figura y símbolo de sacrificio. Parte de estos sacrificios constaban en realizar peleas de gallos en templos sagrados, y aquel gallo que perdía la batalla era al que se ofrecía a los dioses. La historia del trato a esta práctica como un deporte comienza con celebraciones coordinadas con motivo de honrar a un dios o una figura sagrada, en las que se exaltaba la competencia entre los contendientes, inclusive el juego o apuesta. Con el tiempo tal práctica ha sido secularizada y comienza a ejercerse con diferentes propósitos. En su mayoría buscan poder entretener a una comunidad en específico. Durante el siglo I de la Era Común, Julio César permitía que las peleas de gallos se dieran para el entretenimiento de los romanos. La pelea de gallos en Asia Occidental, como ya mencionamos, logró una dispersión muy significativa a lo largo de la cuenca del Mediterráneo, caracterizada por variaciones en los medios y escenificaciones de la contienda, así como en el uso de otros tipos de aves de crianza. Con la caída del Imperio Romano, la pelea de gallos en Europa se extiende lejos de las antiguas fronteras mediterráneas, por los territorios germánicos de Alemania y Austria, así como el norte de Italia y Suiza hasta Francia y las Islas Británicas. La práctica ya era una muy conocida en Portugal y España. Del mismo modo, la pelea de gallos alcanzó mucha aceptación en Francia, donde llegó a considerarse como símbolo emblemático, y en Inglaterra también fue incorporado a los sellos y escudos de familias como los Tudor. Inclusive el clero británico católico fomentó su práctica en escuelas religiosas altamente especializadas, donde se enseñó el oficio del cuidado y crianza del animal, así como de su selección reproductiva. Siendo así, una actividad muy popular para mediados del siglo XVI antes de la Reforma. Empero luego de la Reforma Protestante la práctica será duramente prohibida en Gran Bretaña, así como en Holanda debido al vínculo de esta con católicos, razón que explica en parte la relativa ausencia de la pelea de gallos como práctica y tradición en los territorios coloniales británicos como holandeses en América y en el Caribe en particular. Este no será el caso de la experiencia hispánica. A lo largo del siglo XVI los ibéricos trajeron consigo muchas de sus costumbres a las tierras americanas de su asiento y colonización. Con los ingenios y la formación de las primeras estancias agrícolas se incorporaron no tan solo las prácticas y técnicas agrícolas, en su mayoría castellanas, originalmente prácticas del sur andaluz, así como en las colonias de las Islas Canarias. La modalidad del ingenio necesitó, como en Andalucía y las Canarias, de algún tipo de entretenimiento que permitiera la recreación y el ocio luego de las labores del día. Entre estas actividades de entretenimiento estaban las corridas de toros y los gallos. La corrida de toros se desarrolló en las colonias de tierra firme como parte de una extensa cultura económica basada en el rancho como estancia, la tenencia de ranchos, vaquerías y la crianza en general taurina. Esta no fue la experiencia en el Caribe hispánico. El propio Fray Íñigo Abad y la Sierra nos describe en sus viajes por la isla en la década de 1770, sobre la existencia de una significativa cantidad de animales como toros y cerdos salvajes en las tierras de la isla de Puerto Rico. No existía una economía basada en la crianza de estos animales, y con ello, no se desarrolló la práctica cultural de la corrida de toros. La pobreza de estas colonias impedía la domesticación y mantenimiento de los toros y costear la importación de las crianzas entonces conocidas, cuyo uso era considerado como el más apropiado en la corrida. Esto sin añadir el costo de construcción y edificación de estructuras especiales y específicas para que se pudieran realizar estas corridas. Por tanto, las corridas de toros se mantuvieron en países donde los grandes hacendados costeaban estas prácticas. La pelea de gallos en el Nuevo Mundo comienza un proceso de secularización, alejándose primero de las antiguas actividades religiosas establecidas con los griegos y los romanos. Subsiguientemente, la práctica se deslinda del propio imaginario católico. Del mismo modo, con el tiempo se van construyendo nuevos saberes alrededor de esta práctica, para así llegar a diferentes niveles de complejidad sobre las reglas del juego. Esta complejidad y estos distintos saberes se pueden ir observando sobre los diferentes pasos que se realizan antes de llegar al momento del combate. Ejemplo de esto lo es la preparación y el cuido del gallo, los cuales pueden utilizarse para comparar y contrastar en diferentes regiones de América Latina y el Caribe. En lugares como Colombia, la pelea de gallos tiende a atribuírsele una simbolización más allá de realizar apuestas en efectivo. El motivo principal de muchos galleros es demostrar su honor y su prestigio a través del cuido y el entrenamiento de su gallo. Por lo tanto, más allá de un encuentro entre dos animales, la pelea de gallos es un espacio de socialización e intercambio cultural que se realiza en momentos y en lugares específicos. Existen diferentes sitios donde se realizan los combates: patios, parques y galleras improvisadas, lugares que van más allá de las galleras autorizadas por el gobierno y que serían impuestas luego de los procesos de industrialización y la llegada de la modernización. En Costa Rica, por ejemplo, ocurrió un proceso muy diferente.
Durante el siglo XIX se inicia un proceso de regulación y fiscalización de la práctica, que eventualmente terminará en 1922 con la abolición de la misma. La regulación inicialmente buscó brindar ganancias a esta cultura económica, beneficiando a propietarios y reduciendo las posibilidades populares y campesinas para participar en la misma. Eventualmente, se legisla sobre la provisión adecuada de estructuras, así como del pago de licencias y permisos favorables a la estructura de gobierno. Con esto, más allá de ser una tradición de generaciones, la pelea de gallos comienza a observarse con propósitos económicos que involucran mucho dinero. Estas nuevas regulaciones impuestas por el Estado comienzan a darse en todos aquellos países donde la pelea de gallos está impregnada en la cultura popular. A pesar de ello, Costa Rica se convierte en el primer país hispanohablante en América que prohíbe en 1922 la pelea de gallos por considerarla un problema de salud pública y maltrato a los animales. Costa Rica también mantiene una prohibición similar a la corrida de toros, aunque aún se celebran actividades y corridas simbólicas o teatrales. Un importante componente narrativo y ritual de la pelea de gallos emana de las historias que engrandecen a ciertas personas, ciertos lugares y ciertos gallos. Según relata de Chayes en 1972, en la isla caribeña de Guadalupe existe un relato sobre un gallo al cual se le da el nombre de Soguave, conocido por sus hazañas y proezas, dando estas mucho de qué hablar. Dice la tradición de este cuento que este gallo tomó ese nombre luego de haber ganado 18 peleas en público y 50 peleas privadas con espuelas de metal. Lo importante de esta historia es que este gallo fue visitado por personas de alto prestigio, entre estos, el rey de Suecia y el príncipe Alim, hermano del virrey de Egipto. La cultura económica del deporte de apuesta y la escenificación misma de la pelea de gallos producen relatos cuya narración persiguen aumentar y exaltar el prestigio de cada lugar, posiblemente de cada animal y, sobre todo, del dueño y criador del animal. En muchos lugares, cuando se le da un nombre a un gallo, en gran parte se debe a las hazañas del mismo o algún detalle que le hace diferente entre los demás. A lo largo de la literatura, se observan grandes similitudes en la preparación antes del combate. Para aquellos competidores que llevan sus gallos, el paso inicial es el pesaje de cada gallo. El siguiente paso es la selección del oponente, para luego dar comienzo a los combates. Cabe resaltar que existe una relación entre el cuidador y sus gallos, donde a estas aves se les exige ser lo más feroz posible. Para muchos galleros, esta práctica significa un acuerdo entre dos caballeros, donde el estatus y el prestigio se demuestran en el momento en que pelean ambos gallos. Sin embargo, ¿hasta qué punto llega el acuerdo verbal, puesto que puede existir cierto tipo de controversia y el desarrollo de un contradiscurso manifestado en ciertos espacios y momentos determinados? El historiador Juan Llanes indica que para el año 2002 las apuestas registradas en las galleras en Puerto Rico ascendieron a $43.125.231. La participación fue de cerca de 1 millón de espectadores cuyo consumo fue de cerca de $100 millones. Estos datos evidencian que esta es una actividad muy lucrativa, totalmente anclada en la circulación y el consumo, a pesar de ser una regulada por el aparato de gobierno. Ley Núm. 98 del 31 de julio de 2007, conocida como Ley de Gallos de Puerto Rico, independientemente de los vínculos concretos asociados con la construcción colectiva de una identidad puertorriqueña, esta no es una actividad altruista, mucho menos exclusivamente simbólica. Su naturaleza es una económica. Además de Fray Íñigo Abad y la Sierra, el historiador español Ángel López Cantos en 1990 también localiza el origen de la pelea de gallos en la isla para el siglo XVIII. La documentación disponible sugiere que fue en este siglo cuando se intenta regular la actividad, así como fiscalizar el efecto de las apuestas y las jugadas. También se intentó regular la localización y edificación de la arena para los encuentros, eje, gallera y la participación de los contendientes. Abad y la Sierra, nos sugiere Llanes, describe cómo eran los encuentros entre los galleros, cómo estos pautaban la búsqueda de un nuevo contrincante al cual pudieran echarle su gallo. Es por esto que desde muy temprano el gallo ha formado parte de la vida del jíbaro, eje, campesino, puertorriqueño, para luego ser una de las prácticas más populares en Puerto Rico y con ello convirtiéndose en uno de los deportes de larga tradición en la isla. No obstante, el periodista deportivo Emilio E. Wick Colón en 1991 señala en su extensa obra Los deportes en Puerto Rico, que aun cuando se crearon galleras muchos puertorriqueños preferían acudir y jugar en el batey, eje, terraplén, de alguna casa. Para principios del siglo XIX ya había galleras oficiales en la mayoría de los pueblos de Puerto Rico, sin embargo, en el campo, la construcción de galleras tendió a realizarse de forma más lenta. De estas galleras surge la necesidad de crear un orden y del gobierno poder recolectar alguna ganancia económica. El historiador refiere al primer reglamento autorizado a mitad del siglo XIX y cuyo documento está dividido en varios artículos. Entre estos artículos existen dos que llaman la atención, pues son el reflejo de lo que ocurría en aquel momento. Uno de estos artículos prohíbe las jugadas de gallos en las galleras para la población esclava y otro artículo veta esta práctica en horas laborables o tiempo de producción. Es por medio de este reglamento que se puede apreciar cómo desde un inicio se comenzó a crear un orden y moldear de manera estricta a la sociedad gallera de aquel entonces. Parte de este reglamento buscaba evitar la violencia más allá del encuentro entre los gallos.
Recordemos siempre a José Miguel Clas, quien siempre se reconoció como Yo Soy el Gallo y el protagonista de muchos de los entierros boricuas que fueron salseros seguidores de Tito Rojas, conocido como el Gallo Salsero, y su canción Nadie es eterno en el mundo, que se ha convertido en un himno de despedida en los sepelios de Puerto Rico y el mundo que sigue el género de la salsa. Un aplauso para esos dos caballeros de la música y para, ¿verdad?, esa costumbre y tradición de Puerto Rico de los gallos, aunque sabemos que muchos están en contra debido al maltrato de los animales. Sí se considera, ¿verdad?, parte de la historia de nuestro país y de otros países latinoamericanos y otros lugares en el mundo que escuchamos su historia. Gracias por tu tiempo. Continuamos pintando y dibujando para Puerto Rico y el mundo. Hasta luego.